Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Como todos conocen, Joan Manuel Serrat tiene una canción muy hermosa que habla de aquello de que se echó al monte la utopía. En el PLD no ha sido la utopía, sino hombres de mucha historia, de aportes dentro de ese partido que se han echado al monte en la lucha por la candidatura presidencial. Entre ellos destaca uno que ya podemos llamar como de los históricos, ministro varias veces, senador de la República y amigo nuestro, que es algo también que hay que destacar. Bienvenido a este programa, Carlos Amarante Baret. Un placer, hermano. Placer es bienvenido. Mío, Pablo, gracias a los amigos televidentes. Que la amistad no afecte la objetividad. ¿Cómo va esta nueva etapa, Carlos? Bueno, muy bien, Pablo. Gracias por la oportunidad que nos da de poder conversar contigo y poder informar a los amigos televidentes acerca de esta nueva etapa en nuestra vida en la que hemos incursionado y que está vinculada a la decisión que hemos tomado de buscar la candidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. He pensado, después de una larga vida partidaria, no porque soy un hombre viejo, sino porque comencé desde niño, sí, desde un adolescente en la política, y después de haber evaluado mi paso por el partido desde los 14 años y haber ocupado todo el escalafón partidario, una vida también que se inició muy joven a nivel público. Fui regidor cuando tenía 21 años, senador antes de los 30, bueno, y he ocupado diferentes posiciones. Y varios ministerios. Así ¿no? es. Entonces, al calor del trabajo práctico, yo también he sacado tiempo para estudiar, para conocer mi país, para estudiar la política y para formarme una convicción, una idea de hacia dónde debe seguir avanzando la República Dominicana. El lunes 28 le dije al país ideas fundamentales que me acompañan. ¿Sabe por qué, Pablo? Porque yo creo que el pueblo dominicano lo que quiere es escuchar de los políticos cómo es que van a seguir resolviendo los problemas nacionales, qué propuestas tienen para atacar problemas que son seculares y que su solución se retrasa. Creo que eso es lo que la gente quiere escuchar y eso yo he venido a decir aquí esta noche. Precisamente porque los gobiernos del PLD, como todos los gobiernos, tienen luces y sombras. Entre las sombras están tres problemas que a pesar de esfuerzos se mantienen. Está el problema de la inseguridad ciudadana, está el problema del desempleo, está el problema de la corrupción. Son problemas que se han tomado iniciativas, se han hecho cosas, pero la gente percibe y las encuestas así lo dicen. Problemas en este país, hay un problema en la economía, específicamente el empleo y la calidad del empleo, eso está ahí, y está el problema de la inseguridad ciudadana. Bien, ¿qué piensa Carlos Amarante? ¿Qué propuesta tiene Carlos Amarante para el país? Porque yo he estado analizando muy bien. Vamos con esos tres puntos. Yo te voy a decir la visión que yo tengo. A ver. Y dentro de esa visión están esos puntos. Exacto. Porque hay que ir a lo fundamental, Pablo. Yo aprendí de Juan Bosch que la economía lo define todo. Y nosotros tenemos un problema en términos de la economía, que se refleja en la generación de empleos de calidad y que se refleja también en los pocos recursos que el Estado dominicano genera para hacer frente a las necesidades nacionales. En esta semana he leído una declaración del ministro de Economía, de Planificación, donde decía que los objetivos sostenibles hasta el año 2030 se dificultaban su cumplimiento por un problema de recursos. Oye bien lo que dijo, un problema de recursos. Entonces, yo en mi análisis de la economía dominicana me he dado cuenta que tenemos un problema de generación de riquezas. Este país no está generando las riquezas suficientes para que a su vez genere los recursos con los cuales resolver los problemas
de la gente. En ese sentido, nuestra primera propuesta tiene que ver con cambiar la matriz productiva del país y redimensionarla hasta convertir a la nación dominicana en una nación exportadora. Exportadora de bienes manufacturados, pero en un nicho importante que hemos descuidado, que es el nicho agropecuario. Entonces, Carlos Amarante Barret está convencido de que con los 24.000 millones de dólares que generamos en términos de las exportaciones, que se descomponen de la siguiente manera, Pablo: 7.000 y tanto de turismo, 6.000 y tanto de zona franca, 5.000, no llegamos a 5.000 de la industria local y minería y agropecuaria, y un factor exportable que tenemos, que son los seres humanos, sí, las remesas, que son 6.000 millones. Eso te da 23.000 y tantos millones de dólares. Esa es la riqueza. Esa es la exportación que produce la República Dominicana. Eso no es suficiente, Pablo. Mientras estemos exportando, produciendo como divisas esa cantidad de dinero, este país va a vivir siempre administrándose en la crisis, en los déficits y teniendo que recurrir al endeudamiento. Por eso hay que resolver el problema de fondo. El inmediatismo, el resolver una cosita, tapar un hoyo aquí, tapar un hueco allá, no es la solución. Hay que ir al tronco, hay que ir a la raíz del problema. Y pagar el precio, porque el problema, aquí es que ir al meollo del problema es afectar sectores poderosos, y el PLD huye. Pablo, si no, vamos a estar dando vueltas. Mira, el presidente Medina se ha dado cuenta de eso y él ha estado apuntalando sectores claves como el sector agropecuario, lo ha estado apuntalando. Incluso este año ha sido declarado el año de las exportaciones, y se está trabajando en diferentes mesas. Ahora bien, ¿qué es lo que Carlos Amarante pretende hacer una vez se juramente como presidente en agosto del 20? Es poner el pie en el acelerador de ese desarrollo económico exportador. Y eso implica, Pablo, tecnología, eso implica innovación. Aquí no se innova en la empresa dominicana en sentido general. Entonces hay que fomentar la innovación. Pero el Estado tiene que jugar su rol. Porque aquí, Pablo, lamentablemente, lo que es innovación, lo que es, digamos que, investigación y desarrollo, las inversiones, tanto del Estado como del sector empresarial, es prácticamente cero. Yo voy a atacar por ahí, porque además eso conlleva eliminar las trabas que tradicionalmente han habido en la economía dominicana para desarrollar un potente sector exportador. Tenemos que ir a una pausa. Después de esa pausa, a mí me gustaría veo que el eje de desarrollo económico, la visión de Carlos Amarante Barret tiene como eje el sector exportador para que empuje a la economía. Después de la pausa vamos a seguir desarrollando con qué se come eso, en los hechos. Ya estábamos en innovación. Vamos a ir desmenuzando los elementos de esa propuesta de Carlos Amarante Barret. Ya regresamos. Porque yo no quiero, como presidente de la República, que ese recurso humano que tanto nos cuesta se nos vaya. Ahora, tampoco lo quiero de empleado en el gobierno. No produce riqueza, consume riqueza. Continuamos esta conversación con Carlos Amarante Barret, no lo habíamos dicho, pero ustedes lo saben, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación y otras carteras, ex senador, y está aquí conversando con nosotros sobre sus propuestas a partir de su aspiración a ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Estábamos en el sector exportador como el camión que va a empujar la economía. Elementos, por favor, los elementos. ¿Qué va a hacer el presidente Amarante Barret para eso llevarlo a la práctica, para desarrollar el país a partir del fortalecimiento y los incentivos al sector exportador? Por favor. Tenemos que ver el tema de la tecnología en la empresa dominicana. Estamos
muy retrasados en el uso de tecnología de punta. Ahí hay que hacer grandes inversiones y el Estado tiene que ser un facilitador de esas inversiones que tiene que hacer el sector privado, pero con el apoyo del Estado dominicano. La innovación, Pablo. Fíjate, lo que uno ve es que cuando una empresa logra cierta rentabilidad, el empresario se instala y se acomoda. Y el proceso de innovación, pues, desaparece. Y al desaparecer, entonces baja la productividad y pierde competitividad en el mercado. Entonces, ¿cómo resolver ese tema? Hay que innovar. Pero para innovar, además del tema de la tecnología, está el tema del recurso humano. El recurso humano es fundamental. Y el recurso humano en República Dominicana sabemos que a nivel de las universidades no es de alta calidad. Sin embargo, hay sectores que salen de las universidades locales, que se van al extranjero y obtienen una formación especializada. Incluso muchos se quedan aquí y logran romper esa barrera de la baja calidad educativa. Pero también la conexión entre lo que ofrecen las universidades y lo que necesita la empresa. Eso es, bueno, ya te diré ahorita a propósito del pacto educativo, algo que se ha quedado detrás. Entonces, yo voy a negociar ese tema del recurso humano calificado para la innovación empresarial. Lo voy a pactar con el empresariado, porque nuestros profesionales no pueden irse al extranjero después que el Estado invierte una gran cantidad de dinero en ellos para que se formen fuera del país. Ese recurso humano se va al extranjero a crear riquezas. Queremos que se instale, se inserte en el mercado laboral. Ahora bien, nadie se va a pasar todo su tiempo preparándose, maestría, doctorado, para luego venir aquí y que le ofrezcan 30,000 pesos en una empresa. Claro. Ahí tenemos un problema. Por eso es que se van. Claro. Pero lo necesitamos. Entonces, esto tenemos que discutirlo, porque yo no quiero, como presidente de la República, que ese recurso humano que tanto nos cuesta se nos vaya. Ahora, tampoco lo quiero de empleado en el gobierno, porque ese profesional que se forma en el gobierno, en un cargo en el gobierno, en un departamento, en una unidad, en una sección, no produce riqueza, consume riqueza. No produce riqueza. Yo lo quiero vinculado al sector productivo nacional. Está cruzando en rojo. Estamos hablando de hacer eficientes los trabajos en el Estado. No, lo que estoy hablando es... Que hayan los empleados públicos que se necesitan. Lo que estoy hablando es de que nosotros necesitamos que el recurso humano altamente calificado esté en el sector privado produciendo riquezas. A eso es que estoy apostando. Porque además, Pablo, eso me va a generar empleo de calidad. Hay una parte en esto que es una transición, donde el sector empresarial y nosotros desde el Estado y el gobierno tendremos que hacer determinados sacrificios. Sacrificios para crear esa base exportadora nacional, que no solamente se limite a la exportación, Pablo. Estamos hablando de producir riquezas nacionales. Lo que sucede es, amigos televidentes, que nuestro mercado es de 10 millones. Bueno, y vendemos una parte en Haití, pero tenemos que aspirar a insertarnos en la economía global, donde hay cientos y cientos de millones de potenciales consumidores. Y para eso hay que elevar la producción nacional, hacerlo con calidad, identificar los nichos, porque me decía un exportador mocano, todo se vende, todo se come. El asunto es ubicar los mercados. Y el Estado, durante muchos años, no ha ayudado en eso. Ahora se está iniciando, pero conmigo va a ser un asunto, déjame decir una palabra un poco extraña en estos términos, pero será un asunto obsesivo. Porque, Pablo, ¿por qué Corea del Sur es un país rico y nosotros no? Si hace 50 años los coreanos eran más pobres. ¿Es que son mejores? ¿Es que son más inteligentes? ¿Es que son más trabajadores? No. Es que su clase política, y allí la clase política era militar, porque era una dictadura, aquí tenemos que hacerlo en democracia. Su clase política dijo, saliendo de los escombros de la pobreza, este país nada más se desarrolla si nosotros generamos las suficientes riquezas para venderla al mundo y hacer prósperos a nuestros habitantes. Lo que pasa es que ahí tocó un tema delicado. Y mira qué pasó, Pablo. Sí.
Nosotros, yo te decía que exportamos 24.000 millones. ¿Tú sabes cuánto exportaron los coreanos el año pasado? 600.000 millones de dólares. Sí, pero hay un elemento. Esa es la clave. En la República Dominicana uno ve una gran debilidad del Estado para la aplicación de las leyes. Por eso el desafío de cómo avanzar en una democracia donde la libertad se ha acercado un poco al libertinaje. Ahí vamos a tener. En Corea del Sur hay un plan nacional que usted si se mueve no sale en la foto. Pablo, aquí ha sido difícil. Pablo, aquí hay... El Estado es débil para aplicar las leyes. Aquí hay un plan estratégico establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Lo que hay que embrujarse con eso. Y Carlos Amarante Baré está convencido de que nuestros gobiernos, porque los gobiernos del PLD han contribuido mucho al desarrollo de este país. 12 años del compañero Leonel Fernández, que en su tiempo y en su época hizo sus aportes. Ahora vamos a tener 8 años en este tiempo de Danilo. 20 de 24. Este tiempo de Danilo Medina, un nuevo estilo, una nueva forma de gobernar. Ahora bien, no, me doy cuenta, porque he sido ministro hasta estos días, participo de los consejos nacionales de desarrollo y veo las limitaciones que tenemos en nuestro presupuesto. Pablo, el presupuesto de este año es de 800.000 millones de pesos. Solamente generamos alrededor de 700.000. Lo otro tenemos que buscarlo prestado, es lo que se le llama el déficit fiscal. ¿Hasta cuándo vamos a estar en eso? ¿Qué se puede hacer con ese problema de que yo tengo un presupuesto que no me alcanza? Tengo que pedir prestado, endeudarme para cumplir con mis responsabilidades e incluso pagar deuda? ¿Qué haría el presidente Amarante Solamente hay una salida para enfrentar eso? Difícil. Sí, pero ahí está el meollo. Mira, nómina, capital e intereses de la deuda, el 4%, y el subsidio eléctrico. Ahí se fue el presupuesto. Con lo que queda, el presidente Danilo Medina hace magia. Pero hay miles y miles de demandas populares. Claro. Y no tenemos los recursos para dar respuesta. ¿Cómo romper con Y eso? mucha gente se nos está quedando atrás. En una sociedad que puede seguir caminando por una ruta que puede hacer de la desigualdad y de la exclusión una forma de vida permanente en República Dominicana. Y eso es peligroso para la cohesión social, porque se nos está quedando mucha gente detrás. Entonces, Pablo, hay que desarrollar el círculo virtuoso del crecimiento económico acelerado, porque eso es lo que nos va a generar los recursos para no tener que endeudarnos permanentemente, para no tener que endeudarnos en dólares y en pesos. Aquí hay muchas propuestas circulando de gente que quiere ser presidente de la República, pero que lo que están pensando es en el endeudamiento, en el gasto desaforado. Carlos Amarante Baré quiere tener una actitud responsable en esto. El gasto público, que tenemos cada día más que irlo convirtiendo en un gasto de calidad, ese gasto público no se puede estar disparando en base a endeudamiento interno, endeudamiento externo, para hacer obras que pueden estar muy bien concebidas, pero que no son la prioridad de este país. Vamos a hablar de esas prioridades en el pensamiento político y económico de Carlos Amarante Baré. Muy bien. Después de la pausa. La clase media está como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. La arepa va. Yo quiero poner a respirar a la clase media. Carlos Amarante Baré, en detalle las prioridades de estos que estamos hablando, y ahí mismo, ni siquiera para no interrumpir, el tema educativo, porque esto lo comenzó Danilo Medina, y a quien el brazo ejecutor de ese plan fue Carlos Amarante Baré, y hay una experiencia. Entonces, me habla de las prioridades, por favor, pero ahí mismo se me mete. Claro. Y no me deje la jornada escolar de tanda extendida para que no tengamos un problema. Mira, esa es la niña linda. Oye, mía. Pablo. A ver. Bien. Ya te dije el tema de la generación de los recursos para enfrentar las prioridades nacionales. Y en este modelo que pensamos acelerar su desarrollo,
Bueno, pues lo primero es que nos va a producir una mayor generación de empleos. El empleo, Pablo, estamos generando 120.000 empleos al año. Y más en el sector público que en el privado, qué peligroso. No, son más en el sector privado que público. Así es, nada más que ir a la tesorería social, porque ahí está todo. Ah, porque ahí están los de la seguridad social. No, porque y los que no pagan. Que en la seguridad social queda determinado de dónde está el hombre empleado o la mujer. Si es en el sector público, si es en el sector privado. Lo que pasa es que la mayor parte. El otro tema está en la informalidad del empleo en Dominicana, que bien, ese es otro tema que no nos va a dar tiempo. Bien, pero tenemos una cantidad también de empleos que se generan y muchas veces no se registran porque no están cotizando. Pero lo cierto es que cotizando son 120.000 y la mayor parte de ellos son empleos del sector privado. Ahora bien, además de que con estas nuevas políticas vamos a impulsar el empleo, vamos también a generar los recursos suficientes para darle sostenibilidad a la revolución educativa. La revolución educativa tiene que ser sostenible en el tiempo, Pablo. Y para ser sostenible en el tiempo, cada día necesitará más dinero, más recursos. Yo estuve 3 años dirigiendo el Ministerio de Educación. Conmigo inició la revolución educativa, como tú bien decías, el brazo ejecutor del presidente. Alrededor de 15.000 aulas, 900.000 estudiantes en jornada escolar extendida. Y sentamos las bases para una educación de calidad, con el nuevo currículum, que lo dejamos bien avanzado, y sobre todo con la nueva normativa que dictó el Ministerio de Educación Superior para la formación docentes. Y un plan que se ha comenzado a implementar, aunque veo que va un poco lento, que es el plan de la contratación de profesores de alta excelencia extranjeros para ayudar a impulsar la calidad acá. Pero eso se va a hacer, porque eso lo tenía el ministro en cartera y como que había un problema. Está avanzando, pero lentamente. ¿Qué yo voy a hacer, Pablo, con el tema de la capacitación docente? Porque ya la parte estructural, lo físico está ahí cada vez más. Todavía falta algo y se completará. Pero el eje de la educación es el maestro, no es el edificio. Yo siempre he dicho, es el maestro. He dicho, lo he aprendido, tú lo sabes, y lo saben los amigos televidentes, que todo el pensamiento occidental, eso que se llama la civilización occidental, todo eso ese pensamiento surgió sentado en piedras y debajo de matas. Claro. Es decir, los griegos nos legaron esta base del pensamiento filosófico occidental. ¿Tú no fuiste a escuelita que uno iba con la silla en la cabeza? Era en el patio de Doña Lela. Ahora bien, en estos tiempos modernos había que digamos que dignificar la vida del docente y la vida del estudiante y de la familia. Por eso todas estas infraestructuras, etcétera, etcétera. Claro. Ahora bien, el maestro no puede enseñar lo que no sabe. Hemos invertido a través del INAFOCAN, Instituto de Formación Magisterial, miles de millones de pesos en la formación y capacitación y los resultados no son los que queremos. Yo voy a tomar una decisión crítica y que va a levantar gran revuelo en el país, pero la voy a tomar, porque a partir de mi experiencia sé que ese es el camino. Yo voy a centralizar la capacitación y la formación en manos del Estado. Eso no es un problema de negocios, de empresas privadas, no importa que se llamen universidad, instituto o como sea. El tema educación. El tema educación es un tema estratégico para el Estado dominicano. La pedagogía, lo que tiene que ver con los maestros. La formación y capacitación. El ISFODOSU, el Salomé Ureña, yo lo voy a reconvertir. Esa será nuestra gran universidad de formación y capacitación. Y voy a traer los maestros docentes del extranjero. ¿Qué se necesita? Pero inmediatamente, Pablo. Y no importa lo que eso le cueste al Estado. Porque ¿Y el pleito con la ADP? No, la ADP no tiene problema con eso. La ADP al contrario, la ADP necesita, para poder legitimarse cada día más, tener mejores maestros. Eso no es un problema con la ADP, eso es un problema con intereses particulares, porque la ADP no se beneficia de los 12.000 millones que hemos invertido del 4% en capacitación que no han dado resultados. Ellos no se benefician, al contrario, se perjudican porque cuando vienen las evaluaciones y no damos buenos resultados, ¿a quién es que se le entra? A la ADP. Y por ahí viene la PISA, ahí viene la evaluación PISA. Entonces, que ya Pablo, voy a centrarme en eso. Los próximos años, yo siempre, hablando con el presidente, siempre el presidente nos decía, esto es un plan a 20 años.
es a 20 años, pero en 20 años tenemos que tener la calidad. En 20 años tenemos que estar compitiendo en los principales lugares de PISA. Y para eso hay que invertir todo lo que sea necesario. Yo voy a apoyar esa educación pública, pero ahí te quiero decir algo, Pablo. ¿Y qué vamos a hacer con las escuelitas privadas? Con los pequeños colegios que están en Baní. Que son la víctima, entre comillas, del éxito de la jornada escolar de tan extendida. Tenemos un extremo de algunos colegios donde van los hijos de los ricos. Sí, que eso no. Eso no tienen problema, eso están resueltos. Pero ¿y la clase media y la clase media baja? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Están fuera de la jornada escolar extendida? ¿No están recibiendo los beneficios del 4%? Bueno, dentro de mi plan con respecto a la educación, pienso en esa segunda fase que se inicia a partir de agosto del 2020, incorporar a la clase media a los beneficios de la revolución educativa. ¿De qué manera? Vamos a hacer una alianza público-privada, pero con las asociaciones de padres y madres y amigos de los colegios privados, para apoyarlo en el tema del pago de la matrícula. Porque la clase media dominicana, Pablo, paga sus impuestos, pero la clase media no va a los hospitales. Por las razones que sea, no va a los hospitales. Por tanto, no se beneficia de la inversión en los hospitales. No va a la escuela pública, no se beneficia de la inversión del 4%. Paga impuestos, es trabajadora y recibe pocos beneficios. Por eso yo decía en mi discurso, la clase media está como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Arepa vanilina. Yo quiero poner a respirar a la clase media. Y entiendo que dentro de este proceso de la revolución educativa debemos de llegar a algún tipo de acuerdo para ayudarles con el pago de la matrícula. Eso yo pienso hacerlo, naturalmente, sujeto a estándares de resultados y a controles que tienen que ver, porque todo esto es un cambio, controles que tienen que ver con el tema de los libros en la escuela privada. Porque en esto también, a partir de mi experiencia como ministro, en esto lo tengo todo claro. ¿Va a afectar ese negocio de que lo cambian de un año para otro? Los libros de textos en la escuela deben ser únicos. ¿Y usted va a enfrentar a los sectores? Porque para hacer eso se afecta a un sector poderoso. No vamos a enfrentar a nadie. Entonces el gobierno echa para atrás. No vamos a enfrentar a nadie. Porque al final yo estoy convencido de que el Estado dominicano tiene que financiar el tema de los libros en la República Dominicana. Pero los libros tienen que ser usados en los términos que se conciben, es decir, durante unos años de vida útil, hecho con toda la calidad científica, que estén al día en términos de ese conocimiento científico y, naturalmente, que los precios estén condicionados por la participación del Estado. Las empresas privadas, las editoras, participarán, pero participarán no vendiéndole el libro directamente al colegio privado, sino que participarán en la selección, en la confección de estos libros, en sentido general, que van a ir entonces a la escuela pública y a la escuela privada con el mismo texto, pero lo van a... No, yo no estoy diciendo que voy a crear una impresora nacional, no. Lo que yo digo es que los libros serán los mismos en el sector público y en el sector privado, y que el Estado se va a involucrar. ¿No lo van a cambiar de un año a otro año? Imposible, porque el conocimiento no viaja tan rápido en los niveles de eso va a afectarse en los niveles de la formación. Bueno, yo quiero ser un presidente, que siga promoviendo el cambio en la República Dominicana. Carlos Amarante Baret, hemos tocado puntos fundamentales, pero ahí pido perdón porque yo me he descuidado, porque es que primero hay que ganar las elecciones. Y el problema es que para ganar las elecciones se necesita un partido unido. Entonces el PLD, para lo que alumbra apagado es que luce. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de el otrora partido de Juan Bosch, convertido ahora en una maquinaria implacable y exitosa en términos electorales. Ya regresamos.
Entonces, Carlos Almarante Baret, ¿qué me puede decir este histórico miembro del PLD, a pesar de su relativa juventud, del instrumento político que permite alcanzar, o en este caso, mantener, y que hemos visto grandes transformaciones en ese partido, que ya en estos últimos años a uno le parece más una maquinaria electoral que una institución política, porque todo está centralizado en 35 señores, entonces, y además con una virtual división? Vamos a hablar del instrumento para llegar al poder y hacer todo lo que hemos conversado hasta ahora. A ver. ¿Recuerdas, Pablo, que la última vez que estuve aquí hablamos de Cartas a Don Juan? Recuerda que la habíamos puesto otra vez de nuevo en una nueva edición a circular y analizamos todo eso acá. Y ahí yo analicé el problema del Partido de la Liberación Dominicana, porque vengo diciendo esto no desde ahora, porque soy aspirante. Está planteado en esas cartas que se publicaron en el año 2010, hace 8 años. Por lo tanto, yo no estoy improvisando en lo que te voy a decir. El PLD necesita ser sometido a un proceso profundo de renovación. Muchas de las advertencias de ese libro se han ido cumpliendo. Sí, pero yo no veo, pero en sentido negativo. Por falta de consejo. Pero en sentido negativo, lamentablemente. Ajá. Entonces, el PLD tiene que ser sometido a un proceso profundo de renovación interna. Pablo, cuando un partido no se somete a la autorrenovación, ¿sabes lo que sucede? Que implosiona, que explota dentro. Pero lo peor, Pablo, que le puede pasar a un partido como el PLD, partido exitoso en el gobierno. Electoralmente. Bien, terrible. lo peor que le puede pasar es que la sociedad conciba la renovación fuera del partido. Si la renovación, si el cambio, si este proceso de avances, la sociedad asume que tiene que seguirlo la oposición, entonces fracasamos. Y esa es mi gran preocupación. Por eso yo digo que en este momento el dilema que se nos presenta es si seguimos avanzando o si retrocedemos. Por eso he dicho bien claro en mi discurso a la Nación el 28 pasado que este es un tiempo de continuidad, pero también es un tiempo de cambio. De continuidad, Pablo, de las buenas políticas, de continuidad de una nueva forma de gobernar, de un nuevo estilo que implantó el presidente Danilo Medina, pero también de cambio. La fábrica del presidente tiene un nuevo modelo. Ese nuevo modelo va a salir el 16 de agosto y se va a juramentar. Y ese nuevo modelo es Pablo, ese nuevo modelo es la renovación. ¿Y de qué manera hacerlo? Porque todo pasa por el comité político. El comité central, yo creo que ya lo disolvieron, ¿o no? Pablo, hay un sentimiento profundo en el partido. Lo que tenemos es que interpretarlo. Pero ese sentimiento va más allá del partido, Pablo. Aquí hay un gran sector del electorado que sencillamente no le está haciendo caso a los políticos. Tú lo dijiste, creo que lo leí en un artículo tuyo. Sí. El partido más grande es el partido ninguno. El partido más grande es ninguno. Ninguno. Así es, Pablo. El 50% de la población no tiene decisión. Yo le estoy hablando a ese 50% de la población, donde hay una gran cantidad de jóvenes y de mujeres desencantados con la política. Porque, Pablo, muchos muchachos que están votando por primera vez, Pablo, nacieron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. No han visto otra forma de gobierno que no sea la del PLD. Son exigentes, están reclamando cambios, quieren que se innove en el proceso político. Y las viejas ideas, las viejas formas de hacer política, el discurso gastado, repetitivo, ese no es el futuro. ¿Y cómo lo va a lograr un partido dividido en dos grandes líderes? Pablo. Y que ahora todo termina en Danilo y en Leonel. Todo termina en Danilo Pablo, y Leonel. ¿Cómo lo van a lograr? Yo creo, Pablo. A ver. Yo creo, Pablo, que el presidente Medina está enviando un mensaje a la nación. Sí. Cuando personas que estamos vinculadas a él, estamos lanzándonos a convencer a la nación, es porque yo creo en mis adentros que el presidente también está consciente de que estos son tiempos de continuidad y de cambio. Y él, que no habla de temas partidarios ni de temas electorales, no debe de hacerlo,
Lo de él es gobernar bien Pero la este reunión país. con ustedes, ese impulso a ustedes significa también Lo que él no va. Lo importante, Pablo, lo importante es, Pablo, ¿Qué es que importante? el Partido de la Liberación Dominicana pueda mostrarle al país una oferta renovadora, una oferta innovadora, una oferta donde la gente diga, bueno, es verdad que, que va a seguir el PLD gobernando y que hay una serie de variables que se mantienen porque son positivas, pero también es cierto que ahí mismo se está produciendo la autorrenovación, que no son las mismas caras, que son nuevos equipos, que son nuevos hombres con nuevas visiones, porque hablamos de los griegos ahorita, y los griegos nos enseñaron que cada cierto tiempo surge en los partidos, en las naciones, en los países, en los estados, un grupo de hombres y mujeres con una nueva visión que hay que adoptarla para seguir impulsando el desarrollo nacional. Esa nueva visión nosotros las encarnamos dentro del PLD. A partir de esto, ¿está Carlos Amarante Barret en disposición, preparado para enfrentar en unas primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana al doctor Leonel Fernández? Carlos Amarante Barret está preparado para enfrentar las grandes debilidades estructurales de este país, para echar esta nación hacia adelante. Pero antes de eso hay que ganar la candidatura. Mi candidatura no es contra alguien específico, nombre y apellido. Yo iré a la convención y en esa convención todos los que participen vamos a buscar el voto de las grandes mayorías. Yo no tengo problema con quien sea, porque esa es la democracia. Ahora, mi adversario son las secuelas del subdesarrollo. Mi adversario son la exclusión social y las desigualdades. Mis adversarios son la poca participación que tienen las mujeres y los hombres, las mujeres y la juventud en la política. Esos son mis grandes adversarios. Y a esos adversarios es que nosotros queremos vencer para tener un estado de bienestar en la República Dominicana, Pablo. La política no puede ser un dime y un direte, diatribas, acusaciones infundadas, acusaciones de todo tipo. Que tú estás muerto, que tú estás vivo, que estás grave. Eso no es lo que este país quiere. Este país quiere oír propuestas y este país quiere renovación y cambio. Y eso le proponemos al PLD y al país. Ojalá que sea así. Primero en el PLD para luego en la lucha general, pues mejoremos la manera de ejercer y hacer la política. Carlos Amarante Barret nos ha acompañado. Muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias, Pablo. Muy buena suerte. Muy bien, Pablo. Terminamos aquí, ni un segundo más. Recuerden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal en YouTube, Makini en TV. Sean felices, una feliz noche. Si es en familia, mucho mejor. Muy buena.